que Ajá. puede no sonar perjudicial, pero sí tiene profundos impactos sobre la institucionalidad fiscal del Perú en los siguientes años. El Ejecutivo ya se adelantó y ha dicho que la va a aprobar, ¿no? Que la aprobaría, que no la observaría. Que a partir del 2026 el IGB sería del 14%. Ahora estamos en el 16%, si no me equivoco. Bueno, que sería del 14% que estaríamos retrocediendo. Y estos son los impuestos. ¿Esto qué significa? He leído que en realidad la SUNAT va a recaudar menos. ¿Esto nos conviene? Nos conviene a todos los peruanos porque nos van a cobrar menos de IGB. Todos tenemos que estar contentos. Vamos a ver si es una buena medida del Congreso y del Ejecutivo. Para analizar este tema, que pareciera un poco denso, ¿no? Pero puede ser fácil de entender porque el IGB, ustedes saben que nos afecta a todos. Estamos con Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, IP. Bienvenido, señor Fuentes, a Exitosa. Exitosa. No te estoy escuchando, hay un problema en el audio. Hola. Hola, Karina, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente. ¿Esto podría ser un problema o es en realidad un paquete bien pensado que va a ayudar a todos y empuja a nuestra economía? Okay. Lo primero que hay que entender es, digamos, un poquito mejor, digamos, explicar en detalle qué es lo que está, digamos, cuáles serían los cambios, ¿no? Entonces, digamos, cuando nosotros compramos cualquier tipo de bien o servicio, como consumidores finales pagamos un 18% adicional al valor de los propios productos o servicios. 18. Ese 18% se compone en sencillo de 16% de IGB y 2% del impuesto de la promoción municipal. Ese 2% de impuesto de la promoción municipal es, una categoría que se destina principalmente al fondo común, al Fondo de Compensación Municipal. Entonces, ¿qué es lo que propone este cambio normativo? Muy en sencillo, lo que este cambio normativo propone es que esa distribución del 18% adicional que se paga sobre bienes y servicios ya no sea 16 y 2%, sino que ahora sea 14 y 4%. Es decir, en el corto plazo no hay ningún cambio en la estructura de recaudación tributaria. Los peruanos vamos a seguir pagando ese 18% adicional. Ahí no está el cambio. ¿Dónde está el cambio? Ahora, las municipalidades van a tener un mayor financiamiento. Porque antes, una parte importante de su financiamiento venía del 2% del IGB, ahora va a venir del 4% del IGB. Se está duplicando eso. ¿Eso es positivo o negativo? Exitosa. Veamos, digamos, cómo le van a las municipalidades tratando de ejecutar estos recursos. ¿Okay? Un primer punto es qué capacidad tiene para ejecutar. Si uno revisa la ejecución total, ¿no?, de la inversión pública, que hablamos del presupuesto total, ¿no?, vamos a encontrar que las municipalidades, en promedio, son las que menor tasa de ejecución tienen. Después están los gobiernos regionales y por encima está el gobierno nacional. Entonces, el primer mensaje es, le vamos a aumentar presupuesto a las instituciones que tienen menor capacidad para poder ejecutarlo. Por favor, antes que sigas desarrollando esto punto por punto, es decir que para el consumidor final, para todos los peruanos que pagan IGB, el número no se mueve, no va a retroceder, vamos a seguir pagando lo mismo. En el corto plazo no se mueve, pero las implicancias sí van a significar mayores presiones fiscales que hacia adelante se financian con más deuda o con más... Digamos, ¿por qué? ¿No? Digamos, en este momento, buena parte de la planilla... ¿Me escuchan ahí?
es que se está yendo y se está entrecortando. Vamos a tratar de comunicarme por teléfono, nos vamos a comunicar por teléfono con Víctor Fuentes para escuchar bien, porque si no nos vamos perdiendo en este tema que es delicado, es un poco técnico y lo queremos entender todos en palabras sencillas para poderte seguir. Estamos con Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía. Nos ha dicho que en términos generales no es un cambio del IGB para el consumidor final en el corto tiempo, pero sí va a tener implicancias para la presión fiscal. ¿Esto qué significa? Víctor, adelante por favor, explícanos. Gracias, Karina. A ver, en sencillo, el monto de la tasa completa, ¿no? Por el IGB, ese que enfrentamos los consumidores cuando compramos cualquier bien o servicio, ese no cambia en el corto plazo. La norma lo que va a hacer es cambiar la composición. Hasta este momento es 16% es el IGB propiamente dicho y 2% del impuesto a la promoción municipal. El cambio lo que va a hacer es que ahora va a ser 14% del IGB propiamente dicho y 4% para el impuesto a la promoción municipal. De acuerdo, nosotros... Entonces, en términos del tamaño del IGB, no cambia. Nosotros, no en el corto plazo. como consumidores, seguimos pagando 18%. Eso para cerrarlo y para que la gente no crea que vamos a pagar menos. Todos seguimos pagando 18%. Es correcto. En el corto plazo, todos seguimos pagando 18%. Muy bien. En el largo plazo, sin embargo, sí podemos terminar pagando más impuestos porque este cambio también significa un menor financiamiento para el gobierno nacional y más financiamiento para los gobiernos locales. Entonces, el primer punto que te comentaba es que le estamos asignando más presupuesto a aquellas entidades públicas que tienen menor capacidad para poder ejecutarlos. El segundo punto es que si el gobierno nacional se queda con menos presupuesto, de algún lado vamos a tener que financiarlo. Y normalmente tienen dos posibles orígenes. O nos endeudamos más, o subimos impuestos. De acuerdo. Entonces, no es una norma, digamos, que nos vaya a tocar los bolsillos en el corto plazo, pero sí es una norma que afecta a la institucionalidad fiscal que nos ha costado años, décadas construir. Y en este momento estamos viendo cómo cambia el 14%, del 16% al 14%. Digamos, el público no lo ve, no va a haber un cambio en lo que paga en sus bienes y servicios, no va a haber un cambio. Claro, pero sí la construcción, sí como tú has dicho, la construcción de este 16.2 a 14.4. ¿Y esto por qué lo hacen? ¿Qué quieren hacer? Según, digamos, el texto, ellos argumentan que esto permitiría cerrar de manera más rápida las brechas sociales, permitiría incrementar el presupuesto, el financiamiento de las municipalidades. A primera idea suena, digamos, a un paso en la dirección correcta. Razonable. Sin embargo, digamos, como en muchos casos, ¿no? El diablo está en los detalles. Sí. Entonces, el primer punto es, estas entidades públicas, sobre todo las municipalidades, tienen muy baja capacidad de ejecución. La segunda pregunta es, ok, de los que ejecutan, ¿lo ejecutan con calidad? ¿Es un gasto que se ejecuta con calidad? Todos sabemos por dónde va la respuesta. Pero ahora, el en este momento, el Ejecutivo, Fondo Común sabiendo está eso... principalmente destinado a inversión pública. Pero así como ha cambiado esta norma de composición del IGB de 14.4, ¿no? Bueno, de 16.2 a 14.4, con, digamos, un Congreso que no respeta estas reglas fiscales, más adelante podríamos ver cambios también en el uso del Fondo Común y por lo tanto vamos a terminar financiando más gasto público, por ejemplo, corriente. Es decir, más salarios. Y eso no ha significado en el pasado, a pesar de que se han casi duplicado los salarios en el sector público, eso no ha significado mejores niveles de servicio en educación, salud o seguridad. De acuerdo, entonces, pero... es una norma que Ajá. puede no sonar perjudicial, pero sí tiene profundos impactos sobre la institucionalidad fiscal del Perú en los siguientes años.
Exitosa. Y sabiendo todo esto, lo que tú nos has contado, porque ustedes hacen análisis precisamente de cómo gastan los gobiernos subnacionales, el ejecutivo, los regionales, los municipales y la calidad del gasto, ¿por qué harían una norma así? ¿Qué es lo que quieren? ¿Tener más dinero en etapa electoral? Exitosa. Yo creo que, a ver, teniendo claro que es una medida antitécnica, digamos, también vamos a poder revisar que es una medida populista. Y como tú bien mencionas, en el marco del inicio de las campañas elecciones 2026, tanto generales como regionales y municipales, claramente esto va a tener, digamos, impacto sobre el sistema político y las campañas que vamos a ver a finales de este año y durante el próximo año. Entonces, si estamos viendo cambios en la composición, es decir, que van a significar más presupuesto público para las municipalidades, estas municipalidades van a tener más capacidad para gastar. Bueno, van a tener un límite más alto. La capacidad para gastar, en términos de inversión, no se mueve. Pero si tienen más capacidad para gastar, tienen, digamos, ese techo sube, lo que sí puede aumentar es el gasto corriente, salarios, por ejemplo. En este momento el Foncomún más o menos que lo limita, pero sí como se ha cambiado esta norma, mañana los congresistas pueden salir con otra norma que también cambia el destino del Foncomún. Y básicamente lo que vamos a financiar es más gastos, más gastos por bienes y salarios en el sector público. Entonces es contraproducente que el Ejecutivo no observe la norma y más bien la aplauda. Sí, claro, es sumamente preocupante. ¿El Consejo Fiscal no ha Uno de dicho los nada? principales bastiones de la solidez macroeconómica del Perú tiene que ver con la política monetaria, pero el otro gran pilar es la política fiscal. Nosotros no debemos olvidar que el Perú ya tiene 2 años consecutivos incumpliendo las metas fiscales. En este contexto, el Congreso sigue aprobando normas que incrementan el gasto. Los Exitosa. ingresos tienen una recuperación gradual. Pero si seguimos gastando más y planificando a futuro que vamos a gastar más todavía, no vamos a cerrar el déficit. Mm. Entonces, la norma debería explicar cómo vamos a asegurar dos cosas. Uno, que los gobiernos municipales van a poder gastar y ejecutar bien. Y dos, ese desfinanciamiento para el gobierno nacional, ¿cómo se va a cubrir? ¿Van a aumentar la deuda? ¿Van a reducir gastos? ¿Van a incrementar impuestos? ¿Cuál es el papel del Consejo Fiscal? ¿El Consejo Fiscal ha dicho algo? ¿Ha dado una opinión? El Consejo Fiscal tiene este rol de consejero. Digamos, el Consejo Fiscal ya se ha venido pronunciando de manera en contra sobre estos cambios que afectan no solamente la salud de las finanzas públicas, sino también las perspectivas. No olvidemos que el Perú está a un pasito en esa escala digamos, del ranking, del rating crediticio a nivel internacional. Y si perdemos ese rating que se llama la calificación de inversión, ¿no? Digamos, eso va a significar que vamos a ser un país al que no le van a prestar dinero, al que atraer inversiones va a ser más difícil. Entonces, si hay un principal problema macroeconómico en el Perú, es el del déficit fiscal y de tener cuentas fiscales más saneadas. Los cambios que se están dando en el Congreso van en dirección completamente opuesta. Muy bien, entonces, en fácil, es que lo que están haciendo en el Congreso es gastar más de lo que tenemos y ahora empeñan el futuro del gasto, ¿no? Y no se sabe de dónde se va a sacar. Exitosa. La norma no menciona de dónde se va a cubrir ese desfinanciamiento del gobierno nacional. Para que el público lo entienda, no es que con este cambio se vaya a pagar más. Se está cambiando la composición de La composición. a quién se va a financiar, al gobierno nacional o a los gobiernos municipales. Si se le aumenta al municipal, se le está bajando al nacional. Y por lo tanto hay que ver cómo lo vamos a cubrir. Esa es la gran pregunta y por lo tanto no es, digamos, medidas que pueden ser bien intencionadas, entre comillas,
como por ejemplo atender las brechas sociales, no pueden resolverse generando otros problemas, como por ejemplo incrementando las presiones sobre el déficit fiscal. Y además Y hay eso nos toca la puerta a todos. otro ingrediente que tú pones sobre la mesa, es que cómo se le va a inyectar más dinero a gobiernos locales, municipales, regionales, que lamentablemente son ineficientes para el gasto. No hay gasto de calidad, no hay eficiencia, no hay profesionales, y eso se demuestra todos los años, meses, con las cifras. No es invento. Sí, yo creo que a diferencia del Perú de finales de los ochentas, el Perú no es un país que está hoy quebrado financieramente, ¿no? Hemos crecido mucho y ese crecimiento ha significado más recursos fiscales. Por supuesto, estamos lejos de ser un país desarrollado, pero digamos, hoy tenemos presupuesto. El problema no es esencialmente de que no tenemos presupuesto, ¿no? El problema principal es que no sabemos cómo gastarlo de manera eficiente, adecuada, en el tiempo oportuno. Entonces, en esa línea, ¿no? Digamos, debería valorarse digamos, mejores análisis, con un análisis mucho más profundo, ¿no? La capacidad de gasto que tienen las Exitosa. municipalidades y si de verdad el problema es de presupuesto. Es decir, imaginemos que con una varita duplicamos el presupuesto. ¿Eso va a significar que se va a tener mejores indicadores en salud, educación y seguridad? No, La respuesta fácil es no, no, ¿no? Ya hemos no. visto cómo se han incrementado ya en los últimos años presupuesto para salarios en el sector público, digamos, ha crecido la planilla, pero también el monto total que se paga, y los indicadores no solo no han mejorado, sino que han empeorado. La anemia está más alta que antes de la pandemia, ¿no? Hoy más de uno de cada tres niños entre 6 y 36 meses tiene anemia. Los indicadores de educación también han retrocedido. Y ni qué decirle en seguridad. En los últimos 5 años, las denuncias por extorsiones se han multiplicado por 6. Y teniendo más plata que antes. Muy bien, ha quedado Correcto. clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias a Víctor Fuentes, gerente de políticas públicas del Instituto Peruano de Economía, que nos cuenta qué es lo que están haciendo en el Congreso, cuál era esta confusión de que si íbamos a pagar más, menos del IGB. No, es la composición interna del IGB. 18% vamos a seguir pagando. Es la composición, cómo se va a distribuir. Y esto lo están haciendo mal. Lo están haciendo mal y finalmente nos va a impactar. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí en Exitosa.